Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política actual y sus distintas implicaciones. Y bueno, habíamos estado ausentes 2 semanas, dificultades de variado tipo, pero aquí estamos de nueva cuenta. Y bueno, con el tema obligado, Fidel Castro, la muerte de Fidel Castro. Evidentemente el tema da para mucho y nos dará para 1 o 2 décadas de análisis, no solamente sobre la figura de Fidel Castro, sino sobre la Revolución Cubana y de ahí seguramente y necesariamente sobre las revoluciones en América Latina en el siglo XX. ¿Quién murió el viernes por la noche de recientes? Murió el líder revolucionario, el líder de izquierda, el líder socialista más importante de América Latina en el siglo XX. Y quizás murió el líder político más importante del continente americano en el siglo XX. Y ojo con lo que estoy diciendo demasiado. Si evaluamos a un líder político por la esencia de la política, que es el poder, entonces un líder político tiene su mérito en la medida en que llega y conquista el poder y en la medida en que conserva el poder y que con ello construye un Estado, construye un sistema. Eso hizo Fidel Castro. Eso hizo en una isla con una pequeña sociedad a partir de una serie de ideas, de una serie de postulados y de políticas, y eso duró prácticamente medio siglo. Fidel Castro sobrevivió a muchos embates, atentados en contra de su vida, a los liderazgos políticos en Estados Unidos, a muchos opositores en Estados Unidos y en América Latina, a intentos de invasión, a un bloqueo comercial en contra de la isla a partir de que Cuba es declarada socialista precisamente por Fidel Castro. Fidel Castro se sostuvo y con él sostuvo una sociedad que sí, no tiene democracia, pero ojo, no tiene democracia en el sentido liberal del término. Habría que analizar ahí entonces de qué democracia estamos hablando. Esto está para el debate. Si hacemos a un lado este aspecto democrático, que repito en términos liberales no tiene Cuba, eso lo damos por descontado, habría que tomar en cuenta los otros aspectos, los elementos de bienestar social que sí tiene Cuba. Decir que en Cuba no hay desnutrición infantil es mucho. Ese fenómeno hoy día incluso ya está presente en Estados Unidos, por ejemplo. Decir que en Cuba no hay desempleo o que no hay pobreza es decir mucho para el resto del mundo en la actualidad, para este mundo sometido evidentemente por el capitalismo en esta etapa neoliberal todavía viviente. Hablar pues de los estándares de desarrollo social, de bienestar social en Cuba es criticar a su vez al resto del mundo y sin duda a nuestro país y al resto de América Latina. Cuba logró cosas en estas décadas de dominio del régimen socialista al modo de los hermanos Castro, logró mucho más de lo que han logrado otros gobiernos y otros sistemas en todo el continente. Incluso, repito, sobre países del primer mundo como Estados Unidos o como Canadá. Por ello, Cuba es vanguardia y por ello la personalidad de Fidel Castro es relevante, pero también es relevante por el gran periodo de lucha y de resistencia, de una resistencia valedera porque implicó sostener el poder frente a los Estados Unidos. Prácticamente ningún pueblo en el mundo ha sido sometido a una presión tal como lo fue el pueblo cubano por parte del imperialismo estadounidense. Y aún así han salido avantes. Evidentemente, al día de hoy hay una serie de cambios, hay una serie de reformas. Y Fidel y Raúl Castro han venido generando reformas para que la isla sobreviva
y el sistema sobreviva con base en adaptaciones que exigen los nuevos tiempos. Habría que valorar sin duda si la revolución cubana continúa o no. Habría que valorar si el socialismo, al modo como se entendió desde La Habana, puede ser vigente o no. Sin embargo, ahí está la obra y ahí está la impronta en la historia, y eso es innegable. ¿Qué viene para América Latina? ¿Qué viene para Cuba? ¿Qué viene para el resto del mundo? Viene este siglo XXI, un siglo XXI no solamente cronológico, sino histórico. El siglo XX terminó particularmente con la caída del muro de Berlín, la caída de los países de Europa del Este y el ascenso del neoliberalismo. Y en este proceso han sucedido cosas. Sí, el neoliberalismo creció, se desarrolló, pero también entró en crisis. Y en esa crisis, en Sudamérica, hubo movimientos revolucionarios y progresistas que simbraron y pusieron en cuestión al neoliberalismo. Un neoliberalismo que por su propia dinámica cayó en crisis a partir del 2008. Y en este contexto se da la muerte de Fidel Castro. Es un signo sin duda de los tiempos. Es un signo que nos exige la reflexión en torno a lo que tenemos que hacer en este siglo XXI, de frente a los pueblos de América Latina, de frente a sus derechos, de frente a su necesidad de conservar sus soberanías como pueblos, de frente al capitalismo, al neoliberalismo y sin duda a los Estados Unidos. En La Habana partió el comandante Fidel Castro. En Washington está a punto de derribar Donald Trump. Son cambios que sobrevienen y requerirán estos cambios de mucho análisis, de mucha planificación, pero sin duda de mucho carácter. Porque si algo nos enseñó Fidel Castro fue enfrentar sin duda al enemigo, y el enemigo es uno: el capitalismo, el imperialismo, particularmente para América Latina, el imperialismo estadounidense, y México lo sabe. Si Fidel Castro nos enseñó a algo, es a no temer y a no dudar frente a ese enemigo, y a luchar por el poder y conservarlo en favor del pueblo trabajador. Así que pues me toca decir, Nacho dice, adiós comandante, adiós a tu existencia en este mundo, y bienvenido a tu legado, bienvenidas tus enseñanzas. Sin duda que las asumiremos con crítica, pero con gran respeto, viendo al futuro. Muchas gracias.